Buenas tardes, bienvenidos a este espacio nuevamente de Facebook Live. En la tarde de hoy nos acompaña la doctora Jessica Mejía Vanegas, psicóloga de la EPS Sanita del área de cuidados paliativos. Bienvenida, doctora Jessica, y gracias por aceptar esta invitación desde el programa Todos Contigo, promovido por la Fundación Kerati. Vamos a esperar un espacio de tiempo para que se conecten las demás personas. Claro que sí, Deiri. Bueno, pues gracias a ustedes por compartir este espacio tan bonito y poder acompañar. La tarde de hoy sí trabajaremos. Sí, muchas gracias. En la tarde de hoy tendremos un espacio enriquecedor donde la doctora Jessica nos dará algunas recomendaciones sobre el autocuidado en situaciones de dependencia. Las personas que se vayan conectando, por favor, nos dicen de dónde nos saludan, de qué ciudades se conectan. Está conectada María Eugenia Martínez Madera, Jonathan Martelo. Bienvenidos a Facebook Live. María Eugenia Martínez Madera dice saludos desde Cartagena. Orlando Cuevas Blanco saluda desde Cartagena, doctora Jessica. Mayra Martelo dice buenas tardes, conectada desde Jacksonville, la Florida. Uy, qué juiciosos. Sí. Coménteme un poquito, doctora Jessica, cómo ha sido su experiencia en el trabajo de cuidados paliativos mientras pues se conectan demás personas. Bueno, en la labor que hacemos nosotros, los profesionales de la salud que nos dedicamos a los cuidados paliativos, es una labor que nos permite conectarnos con ese sentido de la vida, ¿no? Quizá con esa parte humana que hay dentro de nosotros, ese ser que en realidad somos, que a veces por las diferentes circunstancias, experiencias de vida, dejamos atrás, nos desconectamos un poco de esa realidad que somos, ¿no? Entonces, hacer cuidados paliativos es una labor que no solamente te enriquece profesionalmente, sino que te permite conectar con ese interior, ese ser que somos en realidad. Así que pues la experiencia ha sido una experiencia muy enriquecedora desde todos los aspectos, ¿sí? ¿Sabes? Y acompañar a las personas pues, que están en un proceso de enfermedad en una etapa avanzada donde la dependencia pues ya es una característica y parte de la vida tanto de quien tiene la enfermedad como de quien la acompaña, pues hace que también ese sentido de servir y acompañar tenga un valor y una importancia pues que te enriquece también a ti como profesional y como ser humano. Entonces es muy bonito y permite que vivamos con mucha gratitud, ¿no? Porque yo siempre, como les digo a las familias y a algunos pacientes con los que me puedo comunicar, que nosotros sentimos mucha gratitud porque cada vez que nos permiten acompañar un proceso de salud donde hay una enfermedad en una etapa avanzada, nosotros tenemos la posibilidad de ejercer nuestra vocación. Si no fuera así, pues nosotros no podríamos ejercer esa vocación, ese don de servicio para el cual hemos sido llamados. Muchas gracias, doctora Jessica. Se conecta Jonathan Martelo desde Cartagena. Podemos iniciar, doctora Jessica, con nuestra presentación. Adelante. Bienvenida nuevamente. Bueno, pues gracias, Deiri, y gracias nuevamente a todas las personas que están acá. Pues la idea de este espacio es reflexionar sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y promover nuestra salud y nuestro bienestar.
y por eso pues la charla, el espacio pues que hemos diseñado hoy, lo llamamos autocuidado en situaciones de dependencia. Pienso que la principal labor que se hace emocionalmente hablando cuando se cuida es cuidarse a uno mismo, ¿no? Pues el regalo de cuidar, de ser escogido para acompañar ese proceso, pierde sentido si el que cuida, pues, se descuida, ¿cierto? Entonces, por eso cuando yo leía sobre qué recomendaciones podemos darle a una persona sobre cómo es el cuidado emocional en la enfermedad que está en una situación de dependencia, creo que la primera y la más importante es el autocuidarnos, ¿no? Entonces, hoy por eso hemos preparado una actividad para que todas las personas que nos acompañan pues participen activamente y podamos reflexionar acerca de esto y entre todos pues construir también aprendizajes, conocimientos, porque pues en el círculo del cuidado que llamamos nosotros, pues es aprender sobre esas estrategias, esas herramientas que nos permiten garantizar que también nosotros vamos a tener bienestar, tanto físico, emocional, mental, para poder brindar cuidado. Entonces, yo les traje una propuesta hoy para que construyamos un decálogo del cuidador, que son 10 aspectos importantes del cuidado de nosotros mismos para poder brindar cuidado. Entonces, en la medida en que vamos desarrollando este espacio, pues las personas que están conectadas, que nos están acompañando, entonces vamos a ir construyendo en una hojita. Entonces les voy a pedir a todos los que están presentes que alistemos una hojita o un cuaderno. Entonces yo tengo acá mi cuadernito de notas, entonces lo podemos hacer en el cuadernito de notas, o si tienen a la mano papel y lápiz, pues alisten su papel y lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar con una reflexión de quizás para nosotros el simbolismo más representativo de cuidado, de amor, es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, en esta frase ella expresa algo muy importante que quise compartir hoy con ustedes y para que reflexionemos, y es esta frase que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Muchas veces cuando conversamos con las personas que acompañan procesos de enfermedad en una etapa avanzada, donde hay una situación de dependencia extrema, o pues como lo llaman algunas personas, de postración, hay una sensación de soledad, ¿no? Como que esta labor que se hace como tan a veces tan silenciosamente, pareciera que se vuelve como invisible, pero pues realmente por eso escogí esta frase, porque es una frase que nos da a entender que esa labor que hace esa persona que brinda cuidado es una labor muy importante que genera mucho bienestar. Y entonces por esa razón también les preparamos un homenaje, un pequeño video que quiero compartir acerca de lo que es un día en el día de un cuidador. Entonces, pues vamos a ver el video.
Bueno, entonces en este pequeño, sencillo homenaje que preparamos para ustedes, encontramos lo que significa ser cuidador, ¿cierto? Esas atenciones, esas acciones de apoyo, de cuidar, de asistir, de acompañar, de estar ahí para darle ayuda a esa persona que lo necesita. Entonces, así es como definimos el cuidador. En medio de las exigencias diarias y de la responsabilidad que enfrentamos a veces, pues es muy fácil olvidar que nuestro propio bienestar es fundamental para brindar cuidado. Y por eso, como les decía, la principal acción que podemos tener para una persona que está en una situación de enfermedad donde hay una inmovilidad extrema, es cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros hoy tuviéramos que definir cuál sería esa acción de cuidarlos a ellos, sería cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? El autocuidado nos permite recargar energías, mantener un equilibrio y afrontar los desafíos con mayor resiliencia y de esta forma poder transmitir a nuestro cuidado pues una sensación de tranquilidad y bienestar también, que en últimas es la labor del cuidador. A mí me gustaría un poquito, pues para que no sea solamente yo la persona que hable y que podamos también acercarnos a la experiencia de todos nuestros cuidadores y de las personas que están acompañando un proceso de enfermedad de algún familiar o un ser querido en este momento o que ha tenido la experiencia de brindar cuidado. ¿Qué significa para ustedes cuidar y qué consecuencias tiene o tuvo para ustedes el hecho de cuidar a alguien? Entonces, pues me gustaría que nos escribieran en el chat, que compartiéramos un poquito esas dos preguntas para que también conozcamos el sentir de aquellas personas que están participando hoy en esta actividad. Sí, doctora Jessica, mientras responde la pregunta ¿qué significa para ti cuidar? Me permito leerle los saludos de Edgar Ordóñez, conectado desde Barranquilla. Jorge Osorio, buenas tardes, un abrazo, saludos desde Nueva York. Naye Iriarte, saludos desde Cartagena. María Eugenia Martínez dice, sin duda alguna, es un video que resalta esta gran labor de amor y entrega. Hay una pregunta, todavía no responden, es ¿qué significa para cuidar? Bueno, María Eugenia dice que para ella cuidar significa sostener. Mayra Martelo le pregunta cómo manejar la culpa que se puede sentir por sacar tiempo para cuidarse a uno. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y tendríamos que contextualizarnos en algo que más adelante vamos a hablar y es del cuidado emocional. Entonces, ¿cómo manejar la culpa? Primero, pues entendiendo que la acción que yo tengo frente a mi ser querido es de tanta relevancia, de tanta importancia y es tan grande lo que día a día yo hago que necesito estar bien para hacerlo. De manera que ante esa decisión que yo he tomado de brindarle cuidado a un ser querido, pues también tengo unas responsabilidades frente a esa decisión que tomé de cuidar, ¿no? Y dentro de esas responsabilidades, el cuidarme a mí misma es parte de la acción. Así que la culpa se puede manejar entrando en una negociación conmigo misma, donde yo valide el hecho de que si no me cuido y si no tengo un descanso para mí misma, como los voy a explicar más adelante, fácilmente puedo caer en un síndrome que se llama el síndrome del cuidador quemado. Y es una serie de síntomas y características que tarde que temprano tardan por limitar
las acciones de cuidado de esa persona que ha decidido brindar bienestar. Entonces, pues la culpa se maneja desde un resignificar esa acción de cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí cuidar? Entonces, de ahí la pregunta que les hago, ¿qué significa para mí cuidar? Porque si yo le doy un significado a cuidar de procurar el bienestar, como les decía en la anterior diapositiva, de brindar bienestar, de brindar apoyo, compañía, asistencia, pues necesito estar bien para poder generar esas acciones. Y si no me cuido a mí misma, difícilmente lo voy a lograr, porque pues el ser humano tiene unos límites, ¿no? Física, emocional y mentalmente, fácilmente podemos caer en sobrecarga. Entonces, no sé si le respondí a Mayra la pregunta. Sí, esperemos que responda. María Eugenia dice, bueno, que para ella cuidar significa sostener. Jorge Osorio dice que cuidar para él es entrega y responsabilidad. Mayra Martelo dice que muchas gracias por su respuesta. Ok, bueno, entonces sí, bueno, miren que para las personas que están en este momento ejerciendo este rol de cuidadores, la experiencia de cuidar pues tiene un significado muy importante, que es sostener, ayudar a esa persona, que en últimas es una persona que está vulnerable y que necesita una asistencia, de manera que tenemos que estar muy bien para poder brindar ese soporte, esa asistencia. Bueno, entonces a mí me gustaría que ya vayamos construyendo nuestro decálogo, es decir, que en su hojita o en su cuaderno de notas, pues pongan ese título grande que diga decálogo para Mayra o decálogo para María o decálogo para Jorge, es decir, el nombre de ustedes. Entonces lo vamos a llamar así porque son los 10 puntos que a partir de hoy ustedes van a considerar cada día también entre las acciones de brindar cuidado a ese ser que cuidan. Bueno, entonces el primer punto que vamos a escribir en el decálogo es ser tratado con respeto. ¿Sí? Entonces, yo como cuidador tengo derecho a ser tratado con respeto. ¿Y qué significa ser tratado con respeto? Pues que dentro de mi círculo, dentro de en mi interior, con los médicos que asisten a mi cuidado, yo tengo el derecho a ser tratado como una persona que es digna de respeto. No solamente el cuidado, cuando yo hablo de cuidado me refiero a la persona que cuida. Entonces, no necesariamente nuestro cuidado es digno de respeto. También yo como cuidador soy digna de respeto. Y el respeto pues abarca muchas cosas, abarca lo que estamos hablando. Considerar que yo tengo un límite, considerar que me pueden hablar, que me pueden decir, que yo puedo expresarme, ¿sí? Entonces, es muy importante dentro de mi rol de cuidador considerar el respeto como algo importante dentro de ese decálogo que yo voy a tratar de vivir para hacer esta labor de cuidado de una forma pues más efectiva. Bueno, entonces yo les hablaba hace un poquito en relación a la pregunta que nos hacía Mayra acerca de ese síndrome que a veces las personas que se dedican a cuidar pueden desarrollar. Se llama la sobrecarga del cuidador y se refiere a un estado de agotamiento físico, emocional, mental en personas que asumen el rol de cuidado por un largo periodo de tiempo. Pues cada vez que una persona llega a su vida el desafío de cuidar, sabe que en ese momento inicia, pero no sabe cuándo termina, ¿verdad? Sabe que es un acto de amor, de compasión y de empatía con ese ser querido, con ese familiar o con esa persona que simplemente llegó a la vida de ustedes por alguna manera, porque a veces pues hay personas que cuidan porque es su trabajo también, ¿cierto? Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar haciendo esa actividad y con el tiempo sostener esa actividad puede conllevar para la persona un cansancio, ¿no? Sobre todo cuando ese decálogo que hoy vamos a hacer no lo tenemos en cuenta. Entonces, ese día a día, esa responsabilidad, ese video que vimos que representa todo lo que hace un cuidador, esa labor que se hace las 24 horas del día, los 7 días a la semana, puede llevar a una sobrecarga.
Hay unos síntomas emocionales que se los voy a compartir, unos síntomas físicos y unos síntomas sociales para que ustedes pues los tengan presente y si en algún momento llegan a experimentar alguno de ellos, pues no duden en recurrir a alguna de las estrategias que más adelante también les voy a mencionar. Entonces, emocionalmente, la persona sobrecargada empieza a sentir tristeza, algunos sentimientos de culpa, como Mayra preguntaba, la culpa hace parte de ese proceso de acompañar cuando de pronto es necesario ajustar algunos espacios de descanso, de ventilación y de autocuidado. Hay un poco de irritabilidad, cambios frecuentes de humor o estado de ánimo, dificultad para concentrarse, podemos tener problemas de memoria, entonces muchos cuidadores consultan cuando atendemos a nuestro cuidado acerca de su preocupación, si es que les está dando alguna demencia o si es que están teniendo la enfermedad de Alzheimer. Porque pues hay unos problemas de memoria que generan preocupación, pero muchas veces estos problemas de memoria hacen parte de ese cansancio y a ese agotamiento que ya nos está diciendo, pues que tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra estrategia de cuidado. Hay unos síntomas físicos que es el cansancio continuo, un aumento o disminución del apetito, hay un trastorno del sueño, hay consumo excesivo de café, alcohol o cigarrillo, y hay un poco de abandono en el aspecto físico, no porque seamos dejados, sino porque ya ese cansancio va limitando esas acciones de cuidado de nuestro aspecto físico. Entonces lucimos un poco ojerosos, cansados, descuidados, un poco nuestra presentación personal, porque ya el tiempo pues realmente la invertimos en nuestro cuidado y pues el agotamiento hace que el tiempo que nos invertamos a nosotros mismos pues sea menor. Los síntomas sociales pues incluyen el aislamiento, el distanciamiento de algunas personas de la familia, el resistirnos de pronto a tener contacto con personas que para nosotros son importantes como amigos o familiares, entonces empieza a ser parte de ese panorama pues que empieza a ver cuando hay sobrecarga. Bueno, entonces miren que hay muchas cosas que empiezan que pueden pasar en ese desafío de cuidar. Entonces vamos a poner el segundo punto del decálogo. Bueno, entonces el segundo punto es sentirme triste, enojado y cansado. Dentro de esos aspectos que yo como cuidador tengo que tener en cuenta es que puedo llegar a sentirme triste, enojado y cansado. Y eso no significa que yo esté haciendo mal mi labor, ni que yo esté abandonando a mi cuidado, ¿sí? Entonces simplemente significa que hace parte de la experiencia de cuidar, que hayan esos momentos donde yo puedo sentirme triste, enojada o cansada. ¿Listo? Entonces ya vamos con 2 puntos de ese decálogo. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de eso, ¿alguien ha tenido alguna experiencia en relación a la sobrecarga? ¿Se han sentido sobrecargados? ¿Han experimentado ese agotamiento? ¿Y qué hicieron? Doctora Jessica, antes de que respondan esta nueva pregunta, le comparto el mensaje de Orlando Cuevas. Dice, buenas tardes, doctora. Cuidar para mí es entregarse a ese ser querido. Tuve la experiencia de cuidar a mi madre de 79 años que tiene movilidad reducida y es algo que hago con pasión y amor. Okay. Bueno, entonces Orlando nos está compartiendo que tuvo la experiencia de cuidar a la mamá de 79 años que tenía movilidad reducida y es algo que hace con amor y pasión, ¿no? Sí, señora. Ok. Exacto. Entonces, cuando hacemos esa labor de entrega, cuando somos elegidos para brindar cuidado, pues hay una pasión dentro de nosotros, ¿no? Pues es la única explicación que tenemos para asumir ese rol y esa labor tan significativa para la vida de un ser humano que puede llegar a necesitar tanto amor, tanta dedicación y tanto cuidado. Entonces, pues Orlando, muchas gracias por cuidar a la mamá, por ese amor, esa dedicación, y te dedicamos este espacio a ti y a todas las personas que están hoy por hoy ejerciendo ese rol tan importante para
para nuestros cuidados que están en una situación tan vulnerable, ¿no? Y pues gracias por esa pasión y esperamos de verdad que lo que estamos conversando el día de hoy te permita también resaltar, valorar ese cuidado que le brindas a mamá. Igual para todos los que nos están compartiendo pues, sus experiencias. Señores. Orlando Cuevas le responde, hubo días que llegué a sentirme sobrecargado, cansado y con ganas de desfallecer, pero logré salir adelante. Ok. Mira que muchas veces ese mismo amor, esa misma compasión, que compasión, pues recordemos que no tiene que ver con lástima, sino con entender el sufrimiento del otro y poner al servicio de ese cuidado lo que yo pueda ofrecerle para mitigar un poco su sufrimiento o para aliviar ese sufrimiento, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros los que hacemos cuidados paliativos pensamos que el principal valor sobre el cual debemos movernos es ese, la compasión, ¿cierto? Porque estamos hablando de una situación donde el sufrimiento desde el aspecto físico, emocional, espiritual, pues llega día a día y entonces pues solo un espíritu compasivo, un ser compasivo que decida brindar ese alivio a ese sufrimiento puede hacerlo pues con un amor y una dedicación que permitan a ese ser humano que está en esa situación tan vulnerable gozar de un bienestar y de una calidad de vida en ese momento de la vida en el que se encuentra. Entonces, Orlando, pues gracias por compartir tu experiencia y por contarnos pues que el sentirse cansado, sobrecargado, a veces es parte de ese desafío de cuidar. Bueno, entonces, vamos a escribir el punto número 3 de nuestro decálogo. Entonces, en su hojita, en su cuaderno de notas, van a escribir seguir con mi propia vida. Seguir con la propia vida es una tarea del cuidador, ¿sí? Dentro de una rutina que cambia cuando la persona decide tener esa experiencia de cuidar, es importante considerar el hecho que hay que hacer una propia vida, ¿no? Entonces, en esa propia vida es importante considerar el autocuidado físico. Dentro de las estrategias para aliviar la sobrecarga y el síndrome del cuidador quemado que les hablaba anteriormente, está pues el autocuidado físico. ¿Y qué es el autocuidado físico? Son todas aquellas acciones que puedo hacer físicamente hablando para cuidarme a mí mismo. Entonces, acciones como que hacer ejercicio, descansar, tener actividad física que permita a la persona estar en una actividad diferente. Muchas personas dicen, no, pero si más actividad física de la que yo hago cuando le cambio el pañal, cuando lo cojo, cuando lo tengo que voltear, cuando lo tengo que ayudar a caminar. Sí, ese es cuidado físico para el cuidado. Pero aquí estamos hablando del cuidado físico para el cuidador, ¿sí? Entonces, caminar, dar una vueltica a la manzana, 10 minutos, ¿sí? Movilizarse un poco, hacer algún ejercicio de estiramiento. Mientras el cuidado está durmiendo, el cuidador puede hacer esos estiramientos, puede apoyarse en YouTube, que hay videos de corticos donde podemos hacer ejercicios en casa. Bueno, otra parte del autocuidado físico importante es cuidar los hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, tener una alimentación balanceada, un consumo regular de frutas y verduras, tomar un tiempo para tomar los alimentos, ¿sí? Entonces, porque recuerden que en ese día la propia vida del cuidador. Entonces, no, la idea es hacer una perfecta combinación entre las acciones que yo brindo a mi cuidado, pero también las acciones que necesito tener conmigo mismo dentro de esas acciones y de ese día a día que yo tengo con mi cuidado. Bueno, es importante dedicar horas al descanso, al sueño. Y pues aquellas personas que están en algún tratamiento médico, no descuidar su salud, ser adherentes a las recomendaciones y las indicaciones médicas para cuidar su propia salud, ¿no? Porque pues es una condición de salud que no se cuide adecuadamente, pues tarde que temprano va a tener consecuencias. Bueno, y viene otra parte importante de la prevención de la sobrecarga, que es el autocuidado emocional.
A veces esa parte emocional como no se hace evidente, se nos olvida, la descuidamos. Entonces, pues ahí la recomendación es gestionar nuestras emociones, reconocer. Entonces, como hablábamos ahorita en ese segundo punto que escribimos ahí en el decálogo del cuidador, sentirme triste, enojado y cansado hace parte de mi realidad como cuidador. No es algo malo, no es que simplemente yo sea un mal ser humano porque me siento triste o a veces me sienta frustrado. Entonces, ¿qué hay que hacer con las emociones? Las emociones hay que identificarlas, ¿sí? Y una vez identificarlas, hay que sentirlas, no hay que negarlas, ¿sí? El trabajo emocional de negar una emoción es demasiado desgastante y puede pues tener consecuencias difíciles para nosotros como seres humanos. Entonces las emociones se reconocen, se asimilan o se aceptan y pues obviamente se gestionan, ¿cierto? Entonces, si yo tengo rabia, por ejemplo, no sé, es muy cotidiano en el escenario de los hijos que cuidan, que haya uno que a veces es quien asume la responsabilidad del cuidado y los otros están muy pasivos o a veces indiferentes frente a eso. Entonces hay sentimientos de rabia, de frustración, entonces hay que reconocerlos, hay que identificarlos. Si yo los puedo gestionar, los gestiono y si necesito apoyo, pues me dirijo a un psicólogo, a una orientación o a un círculo de cuidado, pues como más adelante les voy a contar. Compartir con amigos, compartir actividades sociales, tomar un café, encontrarse con personas que son agradables para nosotros, practicar hobbies, la jardinería, la música, un deporte, bailar, pintar. Entonces son actividades que son importantes también para el autocuidado emocional. Aprender a decir que no para mí es parte esencial del autocuidado emocional y dentro de las acciones que yo le doy a mi cuidador, a mi cuidado, está también el yo poder decir que no, que haya algún momento en que yo no quiera hacer alguna actividad o alguna labor y que yo sienta que tengo el derecho de hacerlo. Está bien decir que no y está mal decir que no cuando, decir que sí cuando yo quiero decir que no. Entonces, hay que hacerlo por cuidado, ¿no? Por bienestar. Entonces, vamos a poner el cuarto puntico en nuestro decálogo, ¿bueno? Entonces vamos a escribir pedir y recibir orientación y ayuda, ¿sí? Porque esto que yo les estoy diciendo, pues está muy bonito, está muy fácil ahí en la diapositiva, en la conversación que estamos teniendo, pero a veces en la vida real se complica un poco. Se complica porque no tenemos las habilidades para hacerlo, porque a veces tenemos una forma de ser que hace que no sea tan sencillo. Entonces, yo me voy a permitir sentir que yo cuando tenga que pedir y recibir orientación o ayuda, la voy a pedir. Más adelante les voy a decir a quién se la podemos pedir. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No, señora. Se han conectado nuevas personas. Saludamos a Lure Franco de Cartagena, Yuri Otero de Cartagena. Ok, bueno, entonces aquí estamos todos construyendo, compartiendo esta experiencia de cuidar a nuestros cuidados. Bueno, la experiencia de cuidar pues se basa en los valores personales, entonces como les decía, debe primar un valor de la compasión, el compromiso, la paciencia, la gratitud, el esfuerzo, la humildad, la empatía. Hacen parte de los valores personales que yo como cuidado pongo a disposición de mi cuidador. Entonces cuando me preguntan, ¿qué es lo que uno debe hacer para una persona que está postrada? Entonces, acá tienen la respuesta. Ser compasivo, comprometerse, tener paciencia, tener gratitud, esforzarse, ser humildes y ser muy empáticos, ¿sí? Los que han compartido su experiencia de cuidar, pues saben que todos estos valores implican pues un desafío, porque muchas veces no tenemos ese compromiso, porque teníamos un estilo de vida diferente y cuando decidimos aceptar el desafío de cuidar, pues tuvimos que ajustar estos valores. Entonces, bueno, quería compartirles eso porque es parte también del tema que hoy estamos reflexionando. ¿Qué podemos hacer entonces y a dónde vamos a buscar ayuda? Bueno, antes de decirles esto, vamos a anotar el quinto punto del decálogo. Así como yo tengo derecho a pedir ayuda y a pedir orientación, entonces el quinto punto dice
expresar mis sentimientos sin lastimar a otras personas, ¿cierto? Entonces, yo como cuidador, debo expresar mis sentimientos. Cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy frustrado o cuando estoy preocupado por cualquier situación que tiene que ver con mi actividad de cuidar, entonces yo la debo expresar a la persona que me genere ese sentimiento, siempre considerando el hecho de hacerlo en un contexto de respeto, ¿cierto? Entonces, si yo quiero la ayuda de mis hermanos, pues, ¿qué tengo que hacer? Muchas personas nos dicen a nosotras, no, pero ¿cómo así que uno tiene que decirle que venga a cuidar a la mamá? Es que eso debe ser natural. Sí, ese es el deber ser, pero recordemos que en la vida no siempre ocurre el deber ser, a veces ocurren las cosas que pasan porque como seres humanos, pues cada uno tiene un imaginario y una forma de dirigir sus acciones y muchas veces las personas piensan que no es necesario brindar ese apoyo, ese acompañamiento hasta que el que está al frente del cuidado alza la manito y pide pues esa ayuda y expresa ese sentimiento. Entonces, animémonos a expresar lo que sentimos, animémonos a expresar también de pronto con un ser cercano en nuestra preocupación, en nuestra angustia por nuestro cuidado también. ¿Listo? Bueno, y de una vez les voy a dar el punto número 6, que es buscar soluciones que se adapten a mis necesidades y posibilidades, ¿sí? Si las soluciones no se adaptan a mi realidad, pues voy a terminar frustrada. Entonces, las soluciones frente a esos desafíos que día a día implica el cuidar deben partir desde la propia realidad, ¿no? Desde esas estrategias que yo como persona tengo y desde los elementos que tenga disponible a mi alrededor, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué elementos puede tener una persona que cuida a su alrededor. Están pues las redes de apoyo, ¿no? Hay redes de apoyo internas y externas. Las internas pues hacen referencia a los recursos que yo como persona tengo, recursos personales, recursos emocionales, habilidades. Hay personas que son muy hábiles en la preparación de alimentos, hay personas que son muy hábiles en manualidades. Bueno, todas estas habilidades se ponen al servicio de esa labor de cuidado. Pero también hay una red externa que son aquellas instituciones o personas con las que yo me puedo apoyar para cuidar. El equipo de salud, ciudades compasivas, todos estos programas comunitarios que ahora están surgiendo, que se están trabajando, entonces hacen parte de esa red externa. Las parroquias, las iglesias, los centros, redes de enfermedades que existen, la red, por ejemplo, latinoamericana de cuidadores. Entonces, siempre hay que estar en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de esas opciones que yo tengo, y a eso se refiere el punto número 6, buscar esas soluciones, porque hay muchas opciones que incluso nosotros desconocemos como cuidadores. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos donde se pueden apoyar. Entonces, les decía, hay una red latinoamericana de cuidadores que muchas veces los cuidadores ni conocen. Ustedes la pueden encontrar en Instagram, ahí está el número del WhatsApp. También la pueden buscar la googlean, en Google aparece y ahí pueden contactar, pueden, digamos que ubicar muchas actividades que hacen cursos, algunos de costo, otros son gratuitos. Bueno, vamos a poner el punto número 7 de nuestro decálogo, que se me pasó ahorita cuando estábamos hablando del cuidado emocional, pero bueno. El punto número 7 del decálogo es decir no cuando lo que me piden es excesivo. Entonces, nadie más que nosotros mismos conocemos cuál es nuestra capacidad humana frente a alguna situación o frente a las actividades. Entonces, yo como cuidador debo darme el derecho a decir que no cuando yo siento que ya es un exceso de lo que me están pidiendo o cuando siento que yo ya no puedo más frente a las demandas que me están haciendo o frente a esa necesidad que se requiere. Bueno, y de una vez anotemos el punto número 8, que es dedicar tiempo a mí misma y a las actividades que me gustan
sin sentir culpa. Entonces, mira, Mayra, que también es un decálogo, es decir, es una ley del cuidador, no sentir culpa, porque yo tengo derecho a tener tiempo para mí misma y para las actividades que me gustan. Bueno, entonces sigamos viendo dónde más nos podemos apoyar. Entonces, como les decía, las alcaldías municipales, bueno, acá en Bogotá tenemos la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Secretaría Distrital de Integración Social, hay muchas personas que están en otros lugares, entonces en todos los lugares, en todas las ciudades, hay sitios donde hay acciones y donde hay programas y donde hay información para los cuidadores, porque pues esto es un tema que gracias a todas las gestiones que se han hecho por parte de programas como el de Ciudades Compasivas, pues se ha dado a conocer el valor y la importancia de apoyar a los que cuidan. Recordemos que de hecho ya hay una ley que habla de este tema y que pues reconoce esta labor como una labor importante y que tiene algunas consideraciones legales también. Bueno, y hay fundaciones, como les decía, por ejemplo, si mi cuidado tiene un diagnóstico de Alzheimer, entonces yo puedo buscar fundaciones de Alzheimer, grupos de apoyo para cuidadores de Alzheimer, ¿sí? Y así con cada diagnóstico que tenga. Hay sociedad de enfermedades huérfanas, bueno, de oncología, ¿saben? Entonces, no están solitos en esta labor, ¿listo? Y ahí vamos a anotar el punto número 9 de nuestro decálogo, y es preguntar sobre lo que no entiendo. Yo como cuidador tengo derecho a preguntar si yo no entiendo. ¿Listo? Entonces pregunten al médico, pregunten al psicólogo, pregunten al enfermero, pregunten allá en Ciudades Compasivas, escriban, que preguntando se llega a Roma, dicen por ahí. ¿Listo? Bueno, acá escribí unos libros que me gusta compartir, que hablan acerca del cuidado, aunque hay muchos textos que se pueden apoyar y muchas veces dicen, uy, pero ¿a qué hora voy a leer si a mí no me queda tiempo? Yo creo que es importante organizar en esa rutina espacios donde, como hemos visto, tengan sus momentos para ustedes. Cuando su cuidado esté dormido, entonces ustedes pueden leer 1 o 2 paginitas, no tienen que leer el texto todo de una vez, de una en una, pueden hacer una lectura reconfortante, pueden tener un espacio productivo. Entonces, pues ahí están algunos textos, pero pues quise poner esos como un referente, pero hay muchos textos. Igual pues sé que ustedes pueden tener contacto con la fundación, con el programa de Ciudades Compasivas, y ahí también hay información relacionada con eso, o nos pueden contactar a nosotros los profesionales y nosotros pues con mucho gusto repetimos esta información. Bueno, también quise sugerirles algunas películas para que ustedes, pues, como que también se hagan un homenaje a sí mismos. Son películas muy lindas, unas muy viejitas, pero realmente yo no voy a dejar de mencionarlas porque es que son muy significativas para esa labor de cuidado, como son Amigos Intocables. Hay una película muy linda de manejo de emociones que se llama Intensamente, que es muy conocida por todos. Siempre Alice, Vivir 2 veces, El padre de la novia, ¿sí? Entonces también esas son actividades que ustedes pueden hacer en casa. Bueno, y por último, punto número 10 del decálogo, que es yo como cuidador tengo derecho a ser recordado como una persona valiosa e importante para mi familia y mi comunidad, porque todo lo que ustedes han hecho y lo que hacen por ese ser vulnerable, por ese ser que está en una situación de absoluta dependencia, donde ustedes son su voz y su voto, pues es una labor que realmente no es olvidada, ¿sí? Entonces, ustedes como cuidadores tienen derecho a ser recordados como personas valiosas e importantes, no solamente para esa persona, sino también para la comunidad, porque ustedes están tejiendo sociedad, están tejiendo comunidad. Este es el decálogo como me quedó. Espero que a ustedes les haya quedado igual de bonito. Y sobre todo que se identifiquen con él,
que lo peguen en un lugar visible donde ustedes estén recordando permanentemente que tienen estos derechos y que parte de brindar cuidado a su cuidado es brindarse cuidado a ustedes mismos porque se quieren. Por eso en todas las diapositivas aparecía esa frasecita que dice porque me quiero, me cuido. Entonces espero que de verdad este espacio haya sido productivo para ustedes, también que se hayan sentido homenajeados, porque pues esa labor es una labor tan representativa que pues quizá no haya ni una forma de cómo reconocerla, lo valioso y lo importante que es brindarle bienestar a una persona en una situación de tanta vulnerabilidad. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas o ya pues sí, estoy... hay una pregunta y además agradecimientos de parte de Mayra Martelo. Le dice, muchas gracias por compartir esta parte. Saludan desde Cartagena Carmen Batista, Claudia Inés Mendoza Pineda. Y la pregunta es, doctora Jessica, ¿qué podemos hacer como familia para aliviar el sufrimiento de un familiar? Bueno, es una pregunta muy extensa porque hay que considerar el sufrimiento desde todas sus dimensiones, ¿no? El sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el sufrimiento económico, social, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer yo desde cada área? Poner al servicio de ese ser que yo cuido todos mis recursos, entender que también tengo un límite, ¿no? Los seres humanos no somos omnipotentes, tenemos un límite. ¿Qué puedo hacer para aliviar el sufrimiento físico? Pues ese es un aspecto que manejan los médicos, entonces seguir las recomendaciones médicas, adherirnos a esos tratamientos, preguntar cuando no entendamos, asegurarnos que estamos siguiendo las indicaciones del médico. Es parte importante del sufrimiento, de aprender a manejar el sufrimiento físico. El sufrimiento emocional, pues participar en estos espacios y lo que les decía, cuidarnos a nosotros mismos para ser garantes de ese bienestar que debemos brindarle a ese ser cuidado. Muchas veces las personas se cuestionan mucho acerca de mi cuidado está sufriendo, porque lo vemos desde la realidad del cuidador. Recordemos que el cuidador, cognitivamente y físicamente hablando, tiene una condición diferente a ese ser que están cuidando. La mayoría de personas que están en una situación de inmovilidad extrema o de postración, como le llaman algunas personas, que ya el término pues no se usa, pero que así le siguen diciendo, piensan que ellos están siendo conscientes de lo que está pasando fisiológicamente hablando. Pues digamos que entender que ese nivel de conciencia ya se ha ido deteriorando y que ellos no están siendo conscientes de eso, más bien están siendo conscientes es de la presencia de sus seres queridos, del amor, de ese bienestar que se genera en un entorno tranquilo, donde hay armonía, donde hay tranquilidad. Es parte también de aliviar el sufrimiento de una persona que estamos cuidando en esa condición. Recurrir también a ese apoyo espiritual, ¿no? Ahí es muy importante apoyarnos también en esos procesos trascendentales del ser humano, que a veces nosotros no entendemos porque nuestra capacidad humana no nos permite hacerlo, pero que hay una explicación y hay unos mensajes muy importantes tras esta experiencia. Muchas gracias. Mayra, de consulta, me gustaría saber ¿qué recomendaciones nos puede dar para manejar las relaciones familiares en relación con quién va a cuidar a la persona que necesita apoyo? Bueno, esa pregunta es muy importante y muy práctica, ¿no? Sobre todo muy ajustada también a las necesidades de esa persona. ¿Qué podemos hacer? Pues hay algo muy importante que nosotros los psicólogos manejamos, que es la comunicación asertiva, y la comunicación asertiva hace referencia a que nosotros expresemos de una manera clara y precisa, primero, las necesidades, y segundo, que lleguemos a establecer acuerdos con aquellas personas que están involucradas. Todos los hijos deben formar parte activa en la red de cuidado de una persona que está en una situación de enfermedad donde hay una dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi familia? Pues primero llamar al diálogo, escuchar la realidad desde cómo la ve el otro, ¿sí? Y tratar de establecer aquellos acuerdos. Si yo como familiar veo que no
que por el tipo de familia que tengo, o porque hay una historia de conflictos y dificultades, no lo voy a lograr solita, entonces debo apoyarme en un profesional de la salud, como un psicólogo o un trabajador social. Muchas gracias, doctora Jessica. No hay más preguntas en el chat por el momento. Orlando dice, muchas gracias, doctora Jessica, por todo lo enseñado el día de hoy. Ha sido de gran ayuda y gracias a Fundación Care y Ciudades Compasivas por estos espacios. Qué bonito. Muchas gracias a ustedes por participar y pues aquí estaremos acompañándolos siempre. Mayra le dice muchas gracias, muy valiosa toda la información. Agradecemos a todos los asistentes y en especial a la doctora Jessica por aceptar la invitación de Fundación Kerarty. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, David, a ti. Feliz noche.